de Cervantes. Este al que aquí se retrata de barba y pelo de plata es Don Miguel de Cervantes, hombre de pluma importante. En Lepanto combatió y una mano allí perdió. De ahí le viene por tanto lo de manco de Lepanto. Por asunto de dinero en la cárcel lo metieron y allí a la luz de una vela escribió una gran novela. Don Quijote la llamó y pronto fama le dio. Campesinos o caballos que trabaja de escudero de un fachero caballero se meten 1000 euros. ¿Qué es? Don Quijote. Personaje central de la obra y también llamado el caballero de la triste figura. Soy Dulcinea, personaje que suele existir en la mente de Don Quijote, que correspondía al don San Lorenzo, labrador americano famoso y raro. Con ternura y sementera, poca sal en la mollera y mucha en el corazón. Se llamaba Sancho Panza y trabajó de escudero de un famoso caballero, Don Quijote de la Mancha. Quería el hombre sencillo, ayudando a su señor, llegar a gobernador y vivir en un castillo, así que dejó su huerto para salir al camino y montado en un pollino deshacer más de un encuentro. Pero el pobre desgraciado no hacía nada derecho. Salía siempre maltrecho y con un ojo morado, incluso en una ocasión en un bosque silencioso, le invadió un miedo horroroso y se cagó en el calzón. Sancho iba de lío en lío, en la cabeza montones de muy buenas intenciones y el estómago vacío, más pese a tanto accidente, llegó a una gran conclusión: no es tan mala ocupación la de ayudar a la gente. Sancho Panza le
ahora cabalga por la llanura, Más allá del quinto pino. va paseando rugoso, decidido y muy sonriente. Quiere salvar el asunto y arreglar un poco el mundo. Todos llaman Don Quijote a un hombre tan atrevido que por flaco y escurrido más parece un monigote. No hay duda de su nobleza, pero con tanta lectura y sus ganas de aventura han perdido la cabeza. Y a los de Rocinante ha confundido un molino con un terrible gigante. Suspira por Dulcinea, a una porquera forzuda, perdiona y bigotuda, que tiene fama de fea. Pero él la ve tan bonita que a todos hace jurar que es de aramiega vulgar y una princesa exquisita. Aunque el hidalgo caballero pase a ser un lunático, a mí me cae simpático, porque cabalga en su... Así comienza el libro de nuestro querido Quijote, en un lugar de la Mancha. En mi nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo vivía un caballero andante, el Quijote de la Mancha, novela escrita con Pedro Gallego y Don. Por el ilustre escritor Don Fernando de la Saavedra. Caballero andante forja el Quijote de la Mancha, su región, que, por tanto de leer, su cabeza enloqueció. Dibujó a su escudero Sancho, hombre sencillo y llano, con su rucio siempre andando al lado de su gran señor. Si hablaran nuestros molinos, ¿qué nos dirían de él? ¿Cómo narrarían la historia esos gigantes de viento que arremetieron en su contra? Cayó vencido en el suelo por el molino manchego, herido por su desvarío. Se levanta con orgullo y la cabalgura ensilla. Cabalga lento en busca de Algoza, Lorenzo, su gran amor, que por no gustarle mucho en Dulcinea. Sus historias transcurrieron entre ciudades y pueblos. Sancho, su buen escudero, siempre lo tiene a su lado. Ha sido un Alonso Quijano, ilustre y noble señor, se despide de esta audiencia que tanto le admiró y criticó. Bien merecido tiene el reconocimiento español de tan insigne escritor que por manco de elefanto también se reconoce. Tiene un aplauso en el cuarto centenario del Quijote, Sancho y don Miguel de Cervantes, que recorrió el castellano por todo el ancho y mundo planetario.